el día de hoy Amchatari, Monseñor Gerardo, el día de hoy Aitratainisha, el día de hoy Atikainisha, el día de hoy Ñamea, Oramis, Aruta Yanetab. Anyecha Roba, Ochiño Tatab, Estopnia Yanesha, Erache, Wenet, Ñamea, Atyot, Yotrenet, Niño Tatab Ñamea, Bopaten. Para empezar, buenas tardes, Monseñor Gerardo, profesores, compañeros todos y todos los que están reunidos aquí en esta tarde. El término Yanesha, en su propia lengua, lo dice: nosotros somos, nosotros la gente. Eso es lo que significa Yanesha. Yo presentaré cómo se originó los Yaneshas desde su origen. Y es que, según estudios realizados en 1949, los Yaneshas habitan la selva del Perú hace más de 3.500 años, ya que en esos años, como se sabe, los pueblos de acá de la Amazonía no estaban tan poblados y existían grandes animales mucho más poderosos que los comían a los Yaneshas, los devoraban. Cada vez que un animal veía, los devoraba un Yanesha. Así que, con la ayuda del dios del sol, el Yompor, todos los animales, las plantas que eran grandes, fueron adaptándose a sus formas actuales, como están ahora. Eso lo hicieron el dios del sol, Yompor, más otros más dioses. Con el pasar de los años, ya que no era tan peligroso, porque hasta esas épocas, hace 3.500 años, la lucha por la supervivencia, entre quién sobrevive en la selva, quién es el más fuerte. Solo el más fuerte sobrevive, todos nos han enseñado eso. Entonces, con la ayuda de todos esos y que nosotros hemos ido formando pueblos o comunidades, aldeas, ya nosotros empezábamos a necesitar sobre una lengua. Entonces, como también teníamos contacto con los arahuás, adoptamos su lengua lingüística, ¿no? Que es el queñoño. Entonces, de la misma forma, también los Yaneshas creían que la muerte era algo malo. Hasta ahorita, todos nos asusta la muerte. La muerte para los Yaneshas era algo que siempre les llegaba. Tarde o temprano iba a llegar. Pero a veces, cuando uno moría joven o fuerte, decían que era por espíritus malignos. Y sí, los Yaneshas tenían muchas costumbres y muchas culturas. Y uno de ellos era que había espíritus malos, demonios o del infierno, digamos. Para ello, nosotros nos relacionábamos o teníamos contacto con otros dioses, con Yompor, o tal vez dioses para que nos protejan y también para que nos brinden información, ¿no? Sobre alguna planta medicinal. Hacíamos pedido a dioses para que algunas plantas medicinales nos curen cualquier herida o cualquier enfermedad que teníamos. De la misma forma, los Yaneshas han tenido muchos dioses y muchas creencias espirituales. Hasta ahora, con el pasar del tiempo, ya que se fueron formando muchas aldeas, los Yaneshas también llegaron a interactuar con los incas, que también llegaron a hacer el famoso trueque. Ya los Yaneshas pasaron de una horticultura a una agricultura avanzada, ¿no? Como se explicó. Y así con los incas, con la ayuda de los incas, nosotros intercambiábamos nuestra kushma con sales o a veces azúcar o algunos alimentos que nos hacían falta. También con el pasar del año, ya que nosotros veíamos que ya éramos un pueblo muy grande, no solamente éramos uno, éramos entre diferentes tipos de pueblos. Así que necesitábamos a alguien que nos guíe y que sea nuestro líder. Y elegimos el Cornecha. El Cornecha es el jefe de los Yaneshas, quien manda a todos, pero no solo él, es como el presidente, no solo él manda, también tiene apoyo de otros más de su mano derecha y otros más dirigentes. Los Yaneshas, un dato curioso de los Yaneshas, solo los Cornechas podían tener de 2 a 3 mujeres, era aceptable. Y así hasta en la actualidad, los Yaneshas vivimos de la agricultura, también de la ganadería, o también tenemos los que ya salimos a la ciudad o todo eso, ya tenemos hasta grandes empresas y que hemos creado grandes también organizaciones como el CENOCAP y otras organizaciones más. Bueno, voy a dar paso a mi compañero para que siga explicando sobre las características. Bueno,
acerca del el cosmos Yanesha. ¿Qué tenemos por cosmovisión de un pueblo indígena? Es como nosotros, como indígenas, percibimos y nos damos una explicación de qué es el mundo para nosotros, ¿no? Y cómo interactuamos en el espacio. En el caso del pueblo indígena Yanesha, en nuestra etnia Yanesha, el mayor dios supremo, lo podríamos llamar, era Parseshá, que era el dios, se podría decir sol, quien había creado las plantas y animales en su actual forma que encontramos ahora. El dios Yompor estaba rodeado de semidioses, un montón de dioses, del viento, de las plantas, que podemos encontrar en los relatos Yanesha. Los mortales que estamos aquí, que vivía el pueblo Yanesha, ¿no? Se dividía en muertos enfermos, quienes morían por enfermedades, ahí se iban. Los muertos quemados, quienes morían en incendios o morían quemados, ¿no? Como lo dice. Muertos asesinados, quienes eran los que morían asesinados, y los muertos ahogados. Y el enfermo, como lo llamábamos antes, infierno en castellano, eran los muertos que se dirigían ahí, los muertos así pacíficamente, los muertos buenos, como decirlo, ¿no? Los malos. ¿Qué percepción teníamos nosotros al identificar nuestra propia cosmovisión? Es que el Dios creó esto para una comunicación entre espíritus y indígenas, ¿no? Estos espíritus nos daban a conocer, nos daban protección y a la muerte. Se sabe que los yaneshas en nuestra cultura yanesha no existe la inmortalidad, así que huíamos de ellos, se podría decir, como una costumbre muy propia de nosotros, es el ritual del cariceo. Antiguamente se decía que si cantábamos más de 18 canciones y esas canciones cuyas estrofas eran de 2 a 13 versos más, al amanecer ya nos elevábamos al cielo. Era un tipo de salvación que nos permitían llegar hasta el Yompol Parseshá. Bien, ahora vamos a ver lo que, mejor dicho, dónde se encuentra ubicado en la actualidad los Yanesha. En la actualidad, antiguamente, como ya iban explicando, los Yanesha no somos natos de este lugar, nosotros somos de la parte costera, quiere decir la parte de Lima. ¿Y por qué llegamos a la zona de la selva? Por la misma presencia de los españoles que llegaron a lo que es América,